4 descubrimientos que confirman que la Biblia no miente. Amados hermanos, vamos a explorar 4 de los hallazgos arqueológicos más significativos que han iluminado las páginas de la Biblia y han transformado el texto sagrado en un testimonio vivo de eventos históricos. Así que acompáñanos hasta el final. Descubrimiento número 1. La inscripción de Poncio Pilato. Poncio Pilato, también conocido en español como Poncio Pilatos, fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio. Los evangelios canónicos lo presentan como responsable ejecutivo de la crucifixión de Jesús de Nazaret, convertido posiblemente en el gobernador romano más famoso de la historia. Poncio Pilato era prácticamente un desconocido hasta su aparición en uno de los episodios más trascendentales de la historia del cristianismo, la pasión y muerte de Jesús. Pero más allá de su presencia en los evangelios, hay muy pocas evidencias de que Pilato hubiera existido en realidad. Así fue hasta el descubrimiento en 1961 de la piedra de Pilatos, una pieza de caliza tallada con el nombre de Poncio Pilatos inscrito en ella. El arqueólogo italiano Antonio Frova y su equipo encontraron la piedra de Pilatos en una excavación de un antiguo teatro romano en Cesarea, Israel. Edificio construido por decreto del rey Herodes el Grande, en torno al año 10 a.C. La inscripción es muy significativa porque es aceptada como un hallazgo arqueológico, una auténtica inscripción romana del siglo I con el nombre de Poncio Pilato. El hallazgo corrobora lo declarado por las Escrituras, en donde se menciona en varias oportunidades a Poncio Pilato. Descubrimiento arqueológico número 2. El túnel de Ezequías. Ezequías fue el 13º rey del reino de Judá, hijo del rey Acaz. Reinó hacia los años 716-686 a.C. Es uno de los reyes mencionados para la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Ezequías fue uno de los reyes llamados reformadores por los cambios que realizó en su pueblo. El Antiguo Testamento menciona que el rey Ezequías ordenó que se cave un túnel desde los manantiales de Gihón para poder desviar el agua hacia la ciudad. Esta fue una medida defensiva tomada para proveer a Jerusalén de agua mientras el ejército de Sennacherib se acercaba para sitiar la ciudad. Leamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Este túnel todavía está allí. Los expertos lo consideran una de las grandes proezas de ingeniería de la antigüedad. Hoy en día quienes visitan Jerusalén pueden caminar a través de este mismo túnel que los ingenieros de Ezequías usaron para desviar las aguas de los manantiales de Gihón, que normalmente corrían fuera de la ciudad. El túnel, de unos 533 metros de largo y construido aproximadamente en el año 701 a.C., es una de las grandes maravillas de la ingeniería del mundo antiguo, descubierta en 1838 por el afamado arqueólogo estadounidense Edward Robinson. Este túnel reveló uno de los secretos de su método de construcción, cuando un muchacho árabe encontró tallada en una de sus paredes una antiquísima inscripción hebrea que explicaba cómo 2 equipos de hombres trabajando desde extremos opuestos cavaron simultáneamente hasta encontrarse en el medio. La inscripción fue llevada más tarde a Estambul por orden de los gobernantes otomanos de la ciudad. Mientras que los excavadores empuñaban sus hachas, cada hombre hacia su compañero y con 3 codos más para cavar. Se escuchó la voz de un hombre llamando a su compañero. Los excavadores picaban cada uno hacia el otro, hacha contra hacha, y el agua brotó del manantial al estanque a una distancia de 1200 codos. Si el túnel hubiera sido recto, hubiera medido 335 metros de largo, es decir, hubiera sido un 40% más corto. La salida del túnel lleva al estanque de Siloé, donde Jesús mandó al ciego a lavarse los ojos en sus aguas después de haber escupido en la tierra y untárselo en los ojos. El ciego recobró la vista, tal como alude el Evangelio de Juan, capítulo 9. Descubrimiento arqueológico número 3. El estanque de Siloé. En el 2004, en el extremo sur de Jerusalén flotó una tubería de desagüe.
Por consiguiente, la municipalidad envió a trabajadores de la construcción para reparar la avería. Sin embargo, cuando suceden este tipo de cosas en la ciudad de David, no solo se mandan a constructores, también se envían arqueólogos. Ellos escuchaban las excavaciones y las palas, dándose cuenta que algo no andaba bien. Mandaron afuera a todos y revelaron que descubrieron una serie de escalones de piedras antiguas de miles de años, y se dieron cuenta que esas escaleras conducían al estanque de Siloé, la pileta de Siloé, situada en la parte sur de la ciudad de David y en la zona del Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén. Es un yacimiento arqueológico e histórico de importancia nacional e internacional. El estanque se construyó por primera vez hace unos 2700 años como parte del sistema de abastecimiento de agua de Jerusalén en el siglo 8 a.C., durante el reinado del rey Ezequías, según se describe en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? El estanque de Siloé servía de depósito para las aguas del manantial de Gihón, que se desviaban a través de un túnel de agua subterráneo, por lo que ya se consideraba una de las zonas más importantes de Jerusalén en la época del primer templo. Debido a su ubicación e importancia, el estanque de Siloé se renovó y amplió hace 2000 años, a finales del periodo del segundo templo. Se cree que millones de peregrinos la utilizaban como baño ritual mikve, antes de subir al templo por la ciudad de David. Según el Evangelio de Juan, fue en el estanque de Siloé donde Jesús sanó al ciego. Leamos Juan capítulo 9, versículo 11. Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ven al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. El descubrimiento del estanque de Siloé representa un momento decisivo en el campo de la arqueología bíblica. El periódico estadounidense Los Angeles Times informó así sobre el notable hallazgo. Los eruditos han dicho que no existió el tal estanque de Siloé y que Juan está usando una fantasía religiosa para explicar el asunto, dijo James Hamilton Charlesworth, del Seminario Teológico de Princeton y experto en el Nuevo Testamento. Ahora hemos encontrado el estanque de Siloé, exactamente donde Juan dijo que estaba. Un evangelio que se creía que era pura teología, ahora demuestra estar basado en la historia, afirmó el 9 de agosto del 2005. Así pues, este es un extraordinario ejemplo de la precisión histórica de la Biblia, que refuta la opinión de muchos escépticos que habían considerado el estanque de Siloé como una invención religiosa. Descubrimiento arqueológico número 4. La inscripción de Deiraya. De acuerdo con el libro bíblico de Números capítulo 22 al 24, Balaán, hijo de Beor, se alquilaba como profeta. De hecho, su nombre aparece en 8 diferentes libros de la Biblia, entre ellos las cartas de los escritores Pedro y Judas. Balaán vivió en el siglo XV a.C. en la parte superior del valle del Éufrates. Se dejó contratar por Balac, rey de Moab, quien quería que Balaán pronunciara maldiciones sobre la nación de Israel. Ahora bien, ¿fue Balaán un personaje histórico o meramente una invención judía? En 1966, cuando la expedición arqueológica holandesa excavaba el yacimiento de Tal Deir Ala, Jordania, salieron a la luz inscripciones en trozos de yeso. Una de ellas se refiere al profeta Balaán, hijo de Beor, personaje bien conocido en la Biblia. Tras recogerse minuciosamente y hacer fotografías de infrarrojo, se enviaron al Laboratorio de Investigación Central para los Objetos de Arte y Ciencia de Ámsterdam, a fin de restaurar para su posterior traducción e interpretación. En el Instituto Arqueológico Palestino de Rift University, en Leiden, de acuerdo con las pruebas, las inscripciones fueron fechadas de alrededor del año 800 a.C., con un margen de corrección de 70 años más o 70 años menos. De los diferentes fragmentos de yeso, los especialistas formaron 2 grupos o combinaciones que fueron montados y enmarcados, siendo expuestos actualmente en el Museo Arqueológico de Amán en Jordania. Aunque el texto solo se ha podido reconstruir en parte, el título de la combinación 1, realizado en color rojo, dice: inscripción de Balaán, el hijo de Beor, el hombre que es adivino de los dioses. Es interesante resaltar la conexión del texto encontrado en Deiraya y las expresiones de los oráculos de Balaán en la narración bíblica.
En la inscripción hallada se lee Balaán, hijo de Beor, coincidente con Números capítulo 22, versículo 5. Por tanto envió mensajeros Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen. Asimismo, el contexto general de la inscripción está dentro de la visión religiosa de la zona. Estamos ante la evidente relación de los pueblos vecinos de Israel con sus expresiones y vivencias. Hay que considerar que si una clara referencia histórica fuera de la Biblia en el siglo VI a.C. reconoce y recuerda a Balaam, igualmente los personajes bíblicos relacionados con él en su tiempo, como Balac, Moisés, Josué y tantos otros, indirectamente también son reconocidos. Estimado hermano, estas inscripciones están cientos de años más cerca de los acontecimientos descritos en la Biblia que los manuscritos más antiguos existentes en la actualidad. Son una prueba más que se añade a la evidencia de que la Biblia presenta un registro confiable de la historia antigua, ya que como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así llegamos al final de este video y esperamos que te haya sido de utilidad. Soy el pastor Samuel Pacheco. No te olvides de compartir y difundir esta palabra con tus hermanos y amigos. Y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!